Lo primero que muchas gracias por esta introducción y por darme este espacio, que vivo en cierto modo con un poco de pudor, pero también con mucha alegría de poder compartir pues, con compañeros, porque bueno, es un poco desde donde quiero posicionarme en esta conversación, en esta comunicación, desde este espacio en el que puedo reflexionar como compañero, ¿no? Eh, bueno, yo, como ya has comentado, vengo también del mundo de la interpretación. El recorrido que he tenido en esto del teatro ha ido pasando por múltiples lugares, por escuelas, grupos, metodologías, pensamientos diversos. Y bueno, pues es algo que ahora me ha llevado hasta aquí y las circunstancias pues me han colocado en este lugar que ahora se llama Zoom y y que hace que esté delante vuestro. De alguna manera, mi paso de la interpretación a la dirección tiene que ver mucho Víctor en él, que nos acaba de hablar, porque bueno, pues he trabajado con él como ayudante y creo que en algunas de las cosas que vais a escuchar ahora vais a reconocer el pozo que Víctor ha podido dejar en mí. Eh, Aunque es verdad que voy a intentar agarrarme a otros lugares en los que estoy ahora mismo investigando para seguir un poco con ese pozo que que se me ha ofrecido que me quede con él, ¿no? Eh, bueno, los lugares, los diferentes sitios por los que he ido pasando desde la interpretación, diferentes escuelas, a acabar estudiando dirección, yo me he hecho un poco la pregunta de un poco de cuál es el criterio que he seguido para ir pasando de uno a otro. La verdad que no hay un criterio, una causa muy concreta. La causa tiene que ver con la intuición mucho, con una intuición acompañada de cierto ansia de conocimiento, de descubrimiento, de curiosidad, si se quiere. Y, pero sí hay algo que me he planteado, que esa intuición creo que siempre ha tenido que ver con una necesidad de querer entender el teatro desde un lugar abierto, un lugar para ser cuestionado, ¿no? Y es un poco desde ese querer abrir cada vez más que creo que es lo que me ha llevado hasta aquí. Em, Ese es un poco el lugar que creo que ocupo actualmente y esa es otra pregunta que me he estado haciendo a la hora de querer comunicarme con vosotros, que es un poco, pues, ¿cuál es el lugar que ocupo yo actualmente? Em, Ese lugar creo que quiero percibirlo en dos direcciones, no solo desde el lugar en el que estoy, sino a través también de lo que tengo delante. Y bueno, es desde este lugar desde el que de alguna manera pues me permito especular con vosotros. ¿Y por qué digo especular? Porque bueno, este es un término, ese es uno de esos lugares en los que ahora estoy llegando a él y a través de los cuales estoy empezando a continuar con esta manera de mirar el teatro. El término especular es un término de origen latino que significa mirar desde lo alto. El término latino sería specularis. Espe hace referencia al verbo mirar, mientras que cularis nos indica desde lo alto, ¿no? Es decir, con profundidad. También, y sin perder la mirada hacia el propio lugar que ocupo en estas dos direcciones que comentaba, quiero acercarme al, al término de espejo, en término latino speculum, que en este caso haría referencia a la mirada, mientras que culum hace referencia al medio, al instrumento. Entonces es un poco desde esta relación etimológica que he recogido así como introducción, que descubro algunos ingredientes con los que puedo trabajar a la hora de querer pensar en un teatro que se ha pensado desde este lugar que ocupo, teniendo en cuenta esta doble dirección, ¿no? Que es, estos ingredientes son pues un medio
una altura o profundidad y la mirada. Entonces, bueno, dicho esto, quiero decir que no es mi intención con esta ponencia demostrar nada al respecto de cómo se hace teatro, más bien todo lo contrario. Pienso que no hay un camino entendido que hay una cosa que va después de la otra. Eh, Más bien todo lo contrario. Sin embargo, sí que tengo un poco la intención de recoger algunos elementos, algunos términos o experiencias o reflexiones que construyan una especie de mapa que, más que estar cerrado, pues quiere, pues, abrir como nuevos márgenes que pueden generar a su vez nuevas posibilidades. Eh, bueno, como ya he dicho, mi recorrido ha ido pasando por diferentes etapas, me he ido formando de diferentes maneras, como intérprete o como ayudante, como director o bueno, a veces incluso como gestor también de, de espacios donde se crea. Y bueno, pero sí que hay algo que ha ido sucediendo casi de forma eh, como sin decidirlo yo, que he caído como en formaciones, pues los primeros años, por ejemplo, pues las escuelas en las que estuve pues tenían una tradición más stanislavskiana, como decía Víctor. Luego he estado formándome en, en técnicas más relacionadas con el movimiento, como la comedia del arte, como la técnica del Lecoq, etcétera. Y sí que tengo un poco la sensación que cuando he estado formándome en esto, sin querer entrar en jardines demasiado peligrosos, pero como que tengo la sensación de que estas técnicas, de alguna forma, querían siempre dar respuestas a una forma de dramatización. Son técnicas que me han ofrecido herramientas muy valiosas, pero que desde mi punto de vista funcionan o pretenden, no sé si la técnica o cómo se me ha enseñado esa técnica, han pretendido funcionar de manera cerrada, impidiendo un poco el diálogo o la vinculación o la relación a la hora de concebir el teatro como un acontecimiento en el que todos sus elementos, todos sus ingredientes, pues puedan estar vinculados. Y es un poco desde este deseo que yo tengo de entender la puesta en escena como un todo que está en relación, eh, lo que de alguna manera me ha ido acercándome a este hecho escénico como acontecimiento, es decir, esta idea de entender el teatro más como una experiencia que como es el lugar en el que te cuentan algo, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que solo en la experiencia se da la comunicación, solo en la experiencia podemos mantener el canal de comunicación abierto. Es un poco estas preguntas o estos deseos que a raíz también de estar estudiando en la RESA dirección me acercan al teatro posespectacular, que os quería hablar ahora de que es el teatro posespectacular planteado por André Ehrman, teórico alemán. En él hace una revisión crítica al teatro postdramático, ¿no? André Ehrman, tengo aquí mi chuleta, ¿vale? Para que no se me olvide nada. André Ehrman distingue entre lo que media la representación teatral y la inmediatez de la comunicación en una sociedad envuelta en un hiperespectáculo, como bien antes nos comentaba Víctor, a través de Guy Debord, de la sociedad del espectáculo. Entonces, Eichmann, haciendo una revisión, plantea que en la inmediatez de la representación se da algo que impide la comunicación directa y la suspende. Defiende que de esta manera se suspende el carácter difuso del discurso y se suspende incluso la sintaxis. Pero para suspender este carácter difuso del discurso es fundamental una precisión contraria al discurso del espectáculo. Se busca entonces una salida de la inmediatez. Es decir, podríamos decir que la inmediatez que propone Ehrman puede producirse mediante la interrupción
de la percepción mutua entre espectador y actor, es decir, lo que provoca la suspensión que permite la reflexión. Es en esta fractura que se produce, esta mediatez del discurso, que creamos espacios vacíos que deberán ser recorridos por el espectador. Un poco creo que siguiendo la línea que abría antes Víctor, ¿no? Eh, bueno, o dicho de otro modo, establecemos una relación no solo entre la escena y la sala, sino que establecemos un orden simbólico que asigna a cada elemento el rol correspondiente y establece relación entre ambos. Este orden simbólico que plantea Eiermann, como yo digo, poner el cuerpo en escena, como equivalente a realizar algo más que una interpretación subjetiva. De alguna manera inscribe una realidad que configura mundo. Esto que nos comentaba Víctor de vincularnos al mundo antes de querer dominarlo, ¿no? En este sentido, no se trataría de aspirar a una fiel representación de un original que está fuera, sino de establecer una reflexión entre la experiencia subjetiva del artista y otras experiencias subjetivas. Es decir, poner el cuerpo, por lo tanto, podríamos oponerlo a la virtualidad de un mundo dominado por los medios de comunicación de masas, redes sociales, etc. Es decir, continúo con esto de la suspensión, esta mediación, que de alguna forma nos impide traducirlo todo o consumirlo todo. Paradójicamente es lo que nos deja acceder a una comunicación intersubjetiva, que más que permitirnos hacer una lectura de lo que tenemos delante, una lectura de la realidad, lo que nos ofrece es estar en ella. Entonces, de lo que se trata es de abundar en ese espacio entre, en ese cruce. El entre, podríamos decir, que es ese espacio vital que cuestiona las totalidades, ¿no? Como se trata de mirar aquello que existe en los cruces y propiciar ese tercer lugar. Esto es un poco lo que se plantea desde el teatro posespectacular, que revisa los elementos del espectador y actor en tanto corporalidades fenomenológicas, o propone una suspensión desde la mediatez del propio espectáculo, la alteridad. Entonces, a la relación comunicativa entre sujeto y objeto, o espectador y actor, se le añade un tercer elemento de orden simbólico. Este tercer elemento, que sería como el medium, o ese cruce, ese entre, ¿no? Yo cuando accedo o cuando descubro este teatro por espectacular, este planteamiento que nos hace Eiermann, automáticamente me lleva también al teatro que proponía Deleuze, que Deleuze escribió en 3 ocasiones sobre teatro. La primera en la introducción de diferencia y repetición, que habla de la noción de la repetición. Hay un segundo momento en un libro llamado Superposiciones, que lo escribe junto con un director italiano que se llama Carlos Bene, donde Deleuze escribe un manifiesto menos, que plantea, pues, donde Deleuze plantea un teatro basado en los conceptos de aminoración, amputación y sustracción. Y hay un tercer momento donde Deleuze escribe un texto que se llama El agotado, en un texto de Samuel Beckett, que aborda la cuestión del agotamiento. Deleuze se cuestiona en estos textos, en un primer momento, Deleuze se cuestiona la propia representación y plantea la no representación. Es decir, cómo o por qué sustraemos el re de tal manera que el acto de presentar y el acto de repetir se vuelvan afirmación pura. Es decir, se busca entender que el menos es un plus. Porque Deleuze dice que es necio interesarse por lo que está al principio o al final, el origen o la terminación. Dice Deleuze, lo que resulta interesante nunca es la manera en que algo comienza o acaba, lo interesante es la mitad, lo que pasa en el medio, en ese espacio entre, o lo que es lo mismo en el movimiento, entendiendo el movimiento como lo que ocurre cuando un espacio es atravesado. Entonces, en este sentido, entiendo ese movimiento entre como el lugar a través del cual la comunicación puede adquirir su carácter intersubjetivo y desde donde vincularnos a la realidad. Entonces, es desde aquí, desde donde planteo que debemos empezar a trabajar mirando hacia un y
que todavía no está o que está en potencia. O sea, dicho de otra manera, el artista obra para potencializar y para aumentar su potencial. Eh, Quiero leer aquí Chevalier comenta Deleuze y lo plantea de la siguiente manera. Dice, se escoge un elemento con alto potencial, se trabaja sobre él para aumentar este potencial y se busca luego un segundo cuya distancia con el primero se vuelva potencialmente productora de un tercero y se trabaja de igual manera sobre este segundo elemento. La primera imagen, en vez de prolongarse en movimiento, se encadena con una segunda imagen con la cual hace un circuito. La cuestión es saber exactamente cuál es apta para jugar el papel de segunda imagen. Bueno, Chevalier también pone un ejemplo que a mí, cuando empecé a leer un poco todo esto, es un ejemplo un poco básico, pero me sirvió bastante para empezar a entender mejor el lenguaje. Habla de un queso francés que hay en Francia y que si te lo comes con un tipo de vino concreto también, es un queso muy concreto y un vino muy concreto, que si te los comes, cuando los comes en la boca se produce un sabor a nuez, ¿vale? Entonces, es esta experiencia de saborear, esta sería como esa mediación simbólica, ¿no? Una mediación que nunca se completa del todo, independientemente de si esto es una cosa, un actor, en este caso, pues, un sabor. eh, entonces, es así como las relaciones habitan la experiencia escénica constantemente, aparecen y desaparecen para volver a aparecer. Se agotan en sí mismas mediante la aparición de nuevas relaciones y permiten una suerte de experiencia sensible, productora de sentido constante. Es decir, le damos al espectador la posibilidad de producir deseo, voluntad, como si experimentar la posibilidad real de una puesta en relación productora le hubiera incitado al espectador a reconectarse consigo mismo. Es decir, a estar como en ese aquí y ahora, en esa percepción de la realidad, ¿no? Entonces, para mí de lo que se trata es de abundar en la puesta en relación entre elementos. Desde mi punto de vista, el arte debe ser generador de pensamiento y basar el hecho escénico en el espacio entre. Es decir, ¿por qué? Porque al poner elementos en relación, permitiendo en esa intersección la producción de sentido, estoy permitiendo que esto suceda. No se trata entonces de crear significados, que creo que esto también lo comentaba Víctor, más bien todo lo contrario. Y aquí es donde debemos ser coherentes y precisos, hacer un trabajo de precisión, porque es fundamental en un teatro que quiere vincularse a la realidad. La dificultad que se nos plantea tiene que ver con no apropiarse del sentido de los demás, de su pensamiento, porque en esa imposición anulamos la comunicación intersubjetiva, característica tanto de la vida como del hecho teatral. Entonces, debemos buscar elementos potencialmente altos, lo que he leído antes de Chevalier, trabajar con ellos, ponerlos en relación, generando mediante este vínculo el tercer elemento que ya he mencionado antes, ¿no? Estas relaciones, al igual que el sabor a nuez que comentaba, no son fijas, sino que están mutando, se transforman en nuevas combinaciones que producen nuevos entres y dibujan una red rizomática en la que la variación, la inestabilidad son factores determinantes para la constitución del dispositivo. Las relaciones se hacen y deshacen y rehacen constantemente. Es decir, el medio es ese espacio en devenir, el lugar que se aleja del a priori, de lo prefijado, es decir, que no haya un todo, como dice Deleuze, que opere la mayoración, perdón. Dice, respecto a esto de la mayoración, Deleuze dice, la mayoría opera la mayoración, se eleva al mayor. De un pensamiento se hace una doctrina, de una manera de vivir se hace una cultura, de un evento se hace la historia, de hecho se normaliza. ¿Qué quiere decir? Al generar un patrón, estamos desempeñando una fijación en dos sentidos. El primero es el de preestablecer, lo hacemos mediante su denominador común, es decir, desde antes.
El segundo es el de figurar, el de representar, es decir, después. Es decir, no hay presente. La mayoración elimina el presente. Y el patrón es la representación de lo mayoritario, por ende también se elimina la singularidad. Estar cumpliendo con un criterio representado de lo que debemos ser no es ser, y aún menos es presente, no es aquí y ahora. Cuando tratas de acoplarte a un patrón, nadie habita el patrón, está vacío. La representación no contiene vida. Entonces la representación, por lo tanto, se impone, opera como lo que debería ser, no como lo que es. Es en esa enunciación impositiva en la que manifiesta su poder, el poder de querer dominar la realidad. Porque la representación funciona a través del intercambio, como creo que ya lo había comentado Víctor, ¿no? Cambio esto por lo otro, suplanta el referente para convertirse en un todo simplificado, fijado o establecido. La representación adquiere, por lo tanto, la lógica capitalista, una lógica de suplantación y de consumación de los referentes. Si queremos huir de eso, debemos valorar sin intercambio. Y Deleuze sugiere, siguiendo un poco con esto de Deleuze, sugiere lo siguiente. Si la mayoría remite a un modelo de poder histórico-estructural o ambas cosas a la vez, hay que decir también que todo el mundo es minoritario, potencialmente minoritario, siempre y cuando se desvía de este modelo. Es decir, aminorar como estrategia para la representación. Dice Deleuze, convertir en verbo el término minoritario como herramienta que abre potencialmente la posibilidad, el devenir o el exceso. Aminorar es volver posible la multiplicidad porque se trata de permitir la variación en el presente y por debajo de la representación. No se trata tanto de restar, sino de permitir que haya más. Deleuze plantea la aminoración, la amputación y la sustracción como estrategia que podemos utilizar para traer el tercer elemento, ese tercer elemento que yo relaciono con el tercer elemento que planteaba Eyerman en el teatro postespectacular. Es decir, la paradoja va en múltiples direcciones. Se quita por una parte para que haya más y por otra que cada quien haga más, que cada uno se vuelva operador de esta operación. Entonces, desde mi punto de vista, esto es también lo que Merleau-Ponty llama la mirada del otro sobre las cosas. Es decir, la mirada es lo simbólico. Pero bueno, en definitiva, la alteridad de la representación que plantea el teatro postespectacular es la vinculación entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. Bueno, dicho esto, voy a dejar así como en todas estas cosas así, así puestas a lo bruto y recapitulando un poco algunos de los lugares por los que he pasado, podríamos decir que el lugar en el que me encuentro es un mapa lleno de espacios o territorios o idiomas con los que tengo que dialogar desde mi propio idioma, que es otro, y a los que me acerco un poco ahí como desde un lugar extraño y lejano, pero que me sirven como elementos a través de los cuales ocupar una posición abierta, que lejos de fijar me excede cada vez más, ¿no? Y este es un poco el lugar que ocupo actualmente, en el que estoy inmerso y desde el que os cuento un poco cómo estoy, dónde estoy. Y eso, creo que eso es un poco todo lo que quería contaros.